Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy día sobre el Día de los Patrimonios, específicamente sobre las buenas prácticas en accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad. Mi nombre es Andrea. El mío es Francisco. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Francisco, y una pregunta, ¿por qué hablamos de patrimonio material, inmaterial y natural cuando hablamos del Día de los Patrimonios? Bueno, el Día de los Patrimonios celebra en Chile precisamente esta pluralidad de formas que tiene el patrimonio. Eh, Está el patrimonio material, que son los materiales, los acervos, la historia que hay detrás de nuestro país, nuestra nación y nuestras culturas y costumbres, pero también están todos esos aspectos inmateriales que tienen que ver con las tradiciones, las formas de hablar, las danzas, los festivales, el aspecto culinario, las distintas comidas que se comen en Chile, y asimismo también está el patrimonio natural, que en el fondo se refiere a todos aquellos espacios naturales donde se desarrolla la vida, pero que es de interés para la cultura, para la ciencia o para el disfrute de nuestra sociedad y que consideramos valiosos. Ahí hay una pluralidad de patrimonios, pero también en las tradiciones y en las formas de construir esa historia y esa cultura hay diferencias. Por eso hablamos de patrimonios y no de un solo patrimonio. Mira, súper interesante porque es algo que yo no sabía. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de las personas con discapacidad, hablamos, por supuesto, de los derechos, del acceder a la cultura y al patrimonio. Y por un lado está, obviamente, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos pide, no es que nos pide, nos dice, digamos, que todos tenemos que entrar en igualdad de condiciones a esta cultura y al patrimonio. Y por supuesto que a través del acceso y a través de la información y de la comunicación que nosotros podamos tener en esos lugares. Y fíjate que algo súper interesante, que también dice algo que en la medida de lo posible habla sobre el acceso a los monumentos y a lugares que sean importantes para todos. ¿Y por qué podríamos hacer ahí una diferencia respecto al tema de los derechos? Lo que pasa es que el derecho que aparece consagrado en esta convención, que es una convención que firmó Chile el año 2008, es el derecho de las personas, no de las cosas. Y los monumentos tienen la particularidad de representar momentos históricos, valga la redundancia, distintos al actual. Por ejemplo, donde muchas veces no encontramos la accesibilidad que debiéramos tener. Modificar eso resulta bien complicado a veces porque muchas veces, valga la redundancia, revierte el carácter o los valores que, digamos, fundan el que ese espacio o ese lugar o esa tradición sea considerada como un patrimonio. Modificarla resulta un poco más complicado. Sin embargo, la propia UNESCO ha dicho que en la medida de lo posible, tiene más que ver con un piso mínimo, un desde el cual operar, y que se deben hacer los esfuerzos para que en la medida de lo posible, sea la posibilidad de las personas y no tanto pensar en la modificación de estos espacios. ¿Que se pueden modificar? Claro que sí. Sí. Sin embargo, habla de eso, de tener ese cuidado y hacer ese match entre el derecho de las personas, que es el derecho a estar en todos estos espacios, y el cuidado de los mismos y el cuidado de esas tradiciones y su mantención a través del tiempo para que otras generaciones también lo puedan disfrutar. Qué interesante, porque en la práctica, en la medida de lo posible, muchas veces también está dado por la condición que uno tiene. Efectivamente. Por ejemplo, existen 4 tipos grandes, digamos, de discapacidad que nosotros podemos identificar, que son la física, la sensorial, la psicosocial y la cognitiva, donde cada uno de estas condiciones, digamos, que está presente en las personas, se relacionan de manera muy distinta y muy diferente con el entorno, ya sea cultural o del entorno construido, digamos. Claro que sí. Desde la perspectiva social, por ejemplo, de la discapacidad, se habla del déficit y que cada una de las personas con discapacidad mantiene un déficit. Ese déficit efectivamente condiciona la manera en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, pero si somos estrictos, todas las personas tenemos condiciones y formas de entender nuestro entorno, vemos de manera distinta. Yo no veo, pero la gente en general ve colores distintos, entiende su entorno de manera distinta, pues somos todos seres humanos con nuestras propias condiciones y nuestras propias particularidades. Y eso, en el fondo,
se extiende también a las personas con discapacidad, agregándole esto que hablamos del déficit, que cambia un poco la manera en cómo una persona ciega, como yo, se relaciona con un espacio versus una persona sorda, una persona en silla de ruedas, etcétera. Qué interesante también, porque en la práctica todo eso se lleva, lo que tú hablabas de la relación con el entorno, lleva a lo que hablamos de las barreras, ¿ya? Y yo te cuento también que las barreras, existen dos grandes tipos de barreras, unas que son las culturales y otras que son las barreras ambientales. Y hoy día es una invitación a derribar las barreras culturales también, porque probablemente en este Día de los Patrimonios no nos vamos a poder hacer cargo digamos, directamente de las barreras ambientales. Y las culturales tienen que ver con actitudes negativas, de decir, oye, yo no quiero que, o no puedo, o no debo, o esta persona no debe entrar, de actitudes que muchas veces vienen de la historia de uno, de la historia de la familia o de la educación que tengamos. O por otro lado, el tema de los estereotipos, el saber, por ejemplo, que tú, si eres una persona ciega, vas a requerir braille. Y quizás no sabes leer braille, porque adquiriste la discapacidad visual en tu vida. Entonces, falta de los estereotipos, falta también de la conciencia sobre la diversidad y la posibilidad que tenemos todas las personas de acceder a todos los lugares, y sobre todo el tema del capacitismo. ¿Tú sabes algo del capacitismo? El capacitismo es una manera de mirar a las personas por su capacidad y juzgarlas por su capacidad, malentendida por cierto, de producir o de hacer algo. El hecho de que yo sea una persona ciega no me impide, por ejemplo, circular en la calle, tomar una micro, moverme solo y hacer lo que hace cualquier otra persona. Pero sin embargo, el capacitismo, que es una idea instalada muchas veces en la cabeza de las personas, me juzga o me prejuzga como alguien que no es capaz de hacer lo que hago. Y eso afecta mucho la manera en cómo, en general, la gente se relaciona con las personas con discapacidad. Sí. Y ahí me gustaría devolverte la pregunta. Está toda la temática de las barreras, que son barreras que probablemente, como dices tú, en el Día del Patrimonio no vamos a poder hacernos cargo como personas, pero ¿cómo podemos involucrarnos en esto? Involucrarnos en esta accesibilidad y en esto de invitar también a las personas con discapacidad a que puedan disfrutar del patrimonio cultural, bueno, de esta fiesta. Esta es una invitación para todos, ¿ya? Una invitación que no tiene límite de edad, no tiene límite de condición. Como tú dices, el patrimonio es de todos y el patrimonio está ahí para disfrutarlo, admirarlo y entender también nuestra historia pasada. Cuando nos encontramos con barreras ambientales que pueden ser físicas, que se traducen, digamos, en una rampa, en una falta de infraestructura, o de comunicaciones, que donde yo no tengo acceso a una comunicación, ya sea verbal o, digamos, escrita en formatos accesibles, obviamente la persona ve impedida su participación en la igualdad de condiciones que el resto de las personas. Entonces, cuando hablamos de barrera, hablamos de esta limitación de la vida cultural y social de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de barrera y llevándonos a lo que tú comentaste al principio de las barreras en el entorno, por ejemplo, inmaterial, tiene que ver justamente, perdón, en el entorno material, tiene que ver justamente con las faltas de rampa, las faltas de pasillos, de pasamanos en las escaleras, o la falta, por ejemplo, de intérprete de lenguas de señas o de audiodescripción, si es que hay un video, o de braille o de lectura fácil con los iconos, etcétera. Y por otro lado, las barreras asociadas al entorno inmaterial tienen que ver con la falta de adaptación de ciertas acciones o de cierta información que sea comprensible para todas las personas. A lo mejor una persona con discapacidad cognitiva va a necesitar ayuda de iconos o de gráfica de fácil lectura para poder comprender lo que está pasando, o simplemente desde la manera, digamos, que se explican las cosas, también uno podría hacerlo de manera más sencilla. Y por supuesto que en la parte natural hay una falta de infraestructura muchas veces por la condición geográfica que tienen las cosas. Y como tú decías, acá lo importante es la adaptación, no del entorno, sino que del cómo acceder. Entonces, si es que hay algo físico que adaptar, se debería adaptar. Ahora, para el Día de los Patrimonios, y como no nos podemos hacer cargo de esa adaptación, porque probablemente tiene que ver con temas mucho más grandes, digamos, y mucho más de decisiones, mucho más, digamos, de infraestructura, yo te quiero hablar de 4 estrategias de inclusión, ¿ya? Y fíjate que una de las estrategias de inclusión, obviamente, es adaptar el entorno, como lo decía antes, y que eso puede ser un inicio, que esta presentación de esta temática sea una invitación
al inicio a mirar nuestro entorno y a ver qué cosas podemos modificar, porque a veces son más fáciles de lo que uno cree, ¿ya? Y por supuesto que ahí es una iniciación al tema. Pero por otro lado, y es algo que sí nos podemos hacer cargo en este Día de los Patrimonios, tiene que ver con la formación en la mediación cultural. Explícame un poquito sobre eso de qué es lo que es la mediación cultural. Bueno, la mediación cultural tiene que ver con esa comunicación y ese puente que se establece entre el patrimonio, la historia, los edificios, la cultura, una manifestación, una danza, una fiesta, y las personas que son ajenas a ese espacio y a ese lugar. Es muy similar a lo que sucede cuando visitas otro país donde hablan otro idioma y tienes un traductor. Esa persona lo que está haciendo es un puente de comunicación entre una cosa y otra, entre una forma de hablar y otra. Y en este caso tiene que ver con una información que está enterrada bajo el suelo, en el caso del patrimonio arqueológico y paleontológico, por ejemplo, y que requiere una lectura, pero que de esa lectura surge también una estrategia y una manera de comunicarla a todas las personas para que sea entendible en los términos en que esas personas se mueven, en sus contextos, en su historia, que les haga sentido. La mediación cultural no se trata de recitar una historia aprendida, como sucede, por ejemplo, cuando hablamos de una obra de arte. La pintó tal persona, en tal... sí, ok, ya, pero ¿qué me está diciendo ese cuadro? ¿O qué te dice a ti? ¿O cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos abordarlo? Perfecto. Todo eso es la mediación cultural. Y esa mediación, entonces, cuando es una parte de esta estrategia habla de la formación, en la práctica lo que habla es la formación para transmitirle a las personas con discapacidad, que preferentemente pueden ser sensoriales o con discapacidad cognitiva, de transmitirle de manera fácil o de manera sencilla pero profunda qué es lo que está representando, hacer ese puente, esa mediación entre la realidad y lo que yo quiero aprender. Perfecto, esto que es una muy buena, el contenido. Y fíjate que hay otro tema con el tema de las organizaciones de y para personas con discapacidad. Yo creo que aquí también es una estrategia de inclusión que es muy importante porque Chile es muy diverso. Las comunidades, estas áreas de patrimonios están insertas muchas veces en comunidades y las familias con discapacidad, las personas, perdón, con discapacidad y sus familias tienen muchas veces la posibilidad de aportar una mirada de la comunidad al mismo y al propio patrimonio. Cuéntame eso de nada para nosotros, sin nosotros, como parte de la estrategia de inclusión en el Día de los Patrimonios. Ese es el lema que digamos, encabeza y cruza toda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y tiene que ver con... A ver, cuando vamos a construir un edificio, para ponerlo en palabras y en un ejemplo sencillo que muchas personas van a entender. Cuando vamos a construir un edificio grande, generalmente, ¿a quién le consultamos? A los expertos, a los arquitectos como tú, los constructores, los ingenieros, porque hay un conocimiento detrás de esas personas que les va a permitir que lo que vayan a construir sirva, no se caiga, digamos, mañana ese edificio y se pueda usar. En el caso de las personas con discapacidad, tal como tú dices, así como la cultura y el patrimonio es diverso, las personas con discapacidad somos muy diversas, pero tenemos ciertos códigos comunes y una experiencia y una experticia que nos avala para decir, ¿sabes qué? A ver, necesitamos, por ejemplo, que esta exposición que tenemos o que vamos a presentarle a la gente sea accesible para personas ciegas. Lo voy a hablar desde mi experiencia. Sí. Muchas veces se le pregunta a personas que sin haber sufrido la ceguera tienen conocimiento, y eso está súper bien, pero muchas veces también se hace a personas que teniendo algún tipo de conocimiento no tienen la experiencia de la ceguera y las soluciones que se plantean para hacerlo accesible no son las óptimas. Son como de manual. Son de manual y nos dejan fuera. Claro. ¿Quién mejor que una persona ciega o una comunidad de personas ciegas, que es aún mejor porque hay muchas voces, te puede decir cómo hacerlo para que funcione para ellos y para ellas? Yo creo que ahí está la clave, sí, en considerar a las personas con discapacidad como expertos en su discapacidad y por lo tanto en las soluciones que les son más útiles también. Exactamente. Bueno, aportar de distintas miradas también. Efectivamente. Fíjate que la última estrategia de inclusión es la promoción y la difusión de la accesibilidad. Es súper importante que nosotros tengamos claro que no todo va a ser accesible, no todo va a estar adaptado, pero si hay algo que podamos hacer,
si hay una capacitación del equipo, si hay un manual, un mapa con relieve, si hay un ejercicio que se haya hecho, si hay una actividad que sea inclusiva, promoverla, si hay una lengua de señas, una actividad con lengua de señas, promoverla, difundirla, porque es la única manera que las personas con discapacidad, sus familias, sus amigos, su comunidad, digamos, y nosotros como sociedad también podamos poner en valor el acceso a todas las personas respecto al tema, porque aquí entra la pregunta que más me resuena, digamos, de esta conversación, que tiene que ver con que los voluntarios y los organizadores del Día de los Patrimonios probablemente van a decir, bueno, ¿y cómo me involucro? ¿Ya? Porque las preguntas, y aquí tengo 6 preguntas, digamos que, no sé preguntas, sino que 6 acciones que uno generalmente en algún momento de la vida, incluso te puede haber pasado a ti o a mí, en la vida, cuando uno dice, chuta, no hay rampa, o no sé qué hacer, o no sé lengua de señas, ¿cómo me comunico? O ¿cómo lo guío si nunca he tenido la relación con una persona ciega? O no sé cómo decirle si es una persona, por ejemplo, con una discapacidad cognitiva. O no me avisaron que venía, es como, ¿cómo? Y uno tenía la mejor de las intenciones, pero no sabías. Entonces, ¿cómo me involucro en ese poder ayudar o el poder tener una mejor experiencia de las personas? Mira, ahí yo creo que la clave está en implicarnos en las soluciones y eso tiene mucho que ver con abordarlo desde el respeto. Eh, Mirar a los ojos a las personas cuando hablamos a pesar de que no te puedan ver. Hablarles de frente a pesar de que no te puedan escuchar. Preguntarle a las personas, ¿cómo te puedo ayudar? A lo mejor no tenemos rampa, pero eso no significa que nosotros vayamos a agarrar la silla de ruedas, porque la silla de ruedas es parte del espacio personal de una persona que usa sillas de ruedas. Entonces es mejor preguntarle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te es más cómodo? ¿Llamo a otra persona? ¿Te subimos? No sé. Pero eso no se malentiende como, oye, pero ¿cómo le voy a tener que estar preguntando a las personas específicamente cómo las voy a atender? ¿No lleva a eso una reacción más negativa de las personas? No, al contrario. De hecho, cuando la ayuda es impuesta, muchas veces se toma mal por parte de las personas con discapacidad, se puede tomar mal porque es una invasión del espacio privado, es una agresión muchas veces, a pesar de que hay buenas intenciones. La imposición es una mala práctica al final del día, pero preguntar con el respeto Claro. que se le pregunta a cualquier otra persona es una llave de acceso que yo creo que es universal. Es como cuando uno va a un restaurante y te sirven el plato que la persona, el mozo quiso que él decidió por ti, digamos, Claro. a preguntarte qué vas a querer de comer. Exacto. Es un poco la relación que hay. Es una relación de respeto entre personas. No por tener una discapacidad estamos por debajo del resto. Y cuando yo tengo que hablar de mi comunidad, si yo soy un voluntario y soy un organizador, o soy una persona que finalmente quiere aprender de esto, yo a ti te llamo persona con discapacidad visual, autónoma, o te llamo por Francisco. Yo tengo un nombre y si bien la discapacidad es parte de mis condiciones de vida, lo que me identifica es mi nombre como persona. Cuando un organizador quiere dirigirse a una persona con discapacidad, que además es el término jurídico correcto, persona con discapacidad, también podemos hablar de personas en situación de discapacidad y también sigue siendo social y jurídicamente correcto. Pero son personas. La gracia de esos términos es que primero es una persona. Y esas personas, como todas las demás personas, tienen un nombre y una identidad. La mejor manera de acercarse es preguntar el nombre y con respeto preguntar si es que necesita ayuda y cómo te puedo ayudar. Es así de sencillo. Y si las personas, ya para terminar, y si las personas que están escuchando esto se quedan como con esas ganas de aprender más, de el cómo te digo, el qué te digo, el cómo te llevo, el cómo no te llevo, finalmente, ¿cuál es esta barrera que tenemos que derribar hoy día con esta capacitación o esta conversación respecto como a este miedo que tienen las personas de enfrentarse a algo que es desconocido y tienen toda la mejor de las intenciones? Primero, la recomendación es, uno, no tener miedo. Hablar con las personas, insisto en esto, como hablarías con cualquier otra persona en la calle.
con ese respeto y con esa deferencia. La Pero normalidad. Además, exacto, La normalidad. Pero además está esto que hablábamos antes, de acercarte a los lugares, los espacios donde las personas con discapacidad se juntan, sus agrupaciones, sus familias, sus entornos. En esos lugares se aprende mucho, y se aprende mucho porque las personas con discapacidad somos expertas en la discapacidad, pero además nuestros entornos también van aprendiendo. Claro. El hablar con expertos y expertas, con gente que trabaja en las temáticas de discapacidad y se involucra en esto de la accesibilidad también. Nosotros mismos como Monumentos Nacionales estamos súper disponibles a ayudar, y así como nosotros también está el SENADI, el Servicio Nacional de la Discapacidad, y como decía, muchas organizaciones, personas, empresas dedicadas a este tema siempre tienen esa disposición a compartir la información y compartir los conocimientos. La idea es partir. Aquí nadie nace sabiendo de inclusión, nadie nace siendo un experto en el tema. Yo creo que uno llega a esto por distintos motivos, porque adquieres una discapacidad, porque naces con una condición de discapacidad, o porque por la temática profesional y personal te lleva a conocer más. Entonces esta también es una invitación entonces a todos los voluntarios y a los organizadores del Día de los Patrimonios a que el patrimonio sea tanto nacional como mundial, sea de todos, y no regirnos bajo un concepto de ley, que obviamente eso rige, digamos, el concepto esencial, que tiene que ser accesible, que tiene que ser inclusivo, que no podemos discriminar a la persona por su condición de discapacidad y no podemos omitir atender a las personas y recibir a las personas por su condición, sino que es una invitación a que el patrimonio sea de todos y de todas para este nuevo Día de los Patrimonios. Así que muchísimas gracias a tu explicación, y te agradezco mucho, y esperemos que este Día de los Patrimonios sea lleno de gente y podamos también conocer y saber más sobre la accesibilidad de cada uno de los lugares en un futuro cercano. Gracias a ti, Andrea, por esta conversación, y como dices tú, reiterar la invitación a que vayamos a disfrutar de este Día de los Patrimonios, que si tenemos una discapacidad nos atrevamos, y si no están las medidas de accesibilidad, las podamos pedir. También en la página del Día de los Patrimonios van a estar señalizadas las actividades que tienen alguna medida de accesibilidad, y eso también nos va a servir como para orientarnos. Pero lo cierto es que el patrimonio, como dices tú, es para todos y todas, y la invitación es para todos y todas independiente de sus condiciones. Muchas gracias. Gracias.